La ex canciller de Alemania integra la junta de 3 empresas rusas de gas. ¿Por qué el canciller alemán integra la junta de 3 empresas rusas? Alemania insiste en estar del lado equivocado de la historia y empeora mientras más se aprende. La industria de combustibles fósiles no apoya mucho la energía nuclear. ¿Y qué hay de Fukushima? Las plantas nucleares chinas están liberando más agua tritiada al medio ambiente en una operación normal que el agua de Fukushima. ¿Y los 4 millones de muertes prematuras por combustibles fósiles? Incluso Chernóbil está muy exagerado. Se necesitarían como mínimo 200 Chernóbil ocurriendo cada año para que la energía nuclear sea tan peligrosa como los combustibles fósiles. En una década todos vamos a morir. Yo no quería tener hijos. ¿Por qué traerlos a un mundo tan descompuesto? ¿Cómo una modelo internacional llega a ser influencer de energía nuclear? Es un camino profesional inusual. Lo digo como alguien con una carrera rara. Vienes por la moda y te quedas por la afición. No sé qué pasó ahí. Primero entras a YouTube y ves cómo volverte influencer de energía nuclear, comenzando como modelo de moda, ¿verdad? No tengo idea y sinceramente creo que si veo mi vida en retrospectiva, ya sabes, cuando haces esos ejercicios donde tienes que imaginarte dónde va a estar tu vida dentro de 5 años, No creo. en 10 años. Nunca lo he hecho y tras mi trayectoria seguro nunca lo haré, porque nunca pude haber predicho este giro en mi vida. Supongo que realmente fue solo por necesidad. Algo que siempre ha sido constante en mi vida es trato de ser útil en lo que sea que se requiera en ese momento. Y en el caso de convertirme en una influencer de la energía nuclear, estaba tratando de ser útil y ayudar a resolver el cambio climático en la medida en que pudiera. Supongo que te vuelves creativa cuando necesitas hacer algo respecto a un gran problema y no sabes cómo empezar a resolverlo. Recuerdo que mi deseo de actuar por el clima surgió al ver imágenes del Amazonas en llamas en 2019. Ese mismo año hubo grandes incendios en Australia y California. Creo que esas son las fotos originales del cielo naranja que circularon por todo Internet. Creo que sí, son aterradoras. Recuerdo cuando los incendios estaban en Los Ángeles y la gente conducía por la 101 o la 405. El fuego estaba junto a la autopista porque se quemaba la hierba. Recuerdo a mi amigo Darren Brown, mentalista y quien ha estado en el programa. Me dijo que iba a Los Ángeles a dar shows y comentó, nunca vi algo así, esto debe ser como el infierno. Vas manejando por un túnel de fuego y no entiendo por qué no cerraron la autopista, supongo que pensaron que no podían. Fue una locura y el Getty iba a quemarse. Dijeron, no, tenemos este sistema a prueba de fuego. Me pregunté por qué buscamos proteger arte y edificios de formas tan extremas. Quiero decir, sí, lo que hay ahí adentro no tiene precio, así que es una buena idea. Pero también es como, hombre, tal vez deberíamos manejar el problema en sí. Entiendo que tu carrera inició por preocupaciones sobre el cambio climático y que muchos de la generación Z también sienten ansiedad climática. He escuchado sobre esto que están pensando en eso todo el tiempo y se preocupan mucho. ¿Dirías que tú también tenías eso o crees que está exagerado? Definitivamente era ansiedad climática, aunque en ese momento no podría haber identificado que la tenía. Pero incluso antes de eso, realmente pensaba que no quería tener hijos. ¿Por qué traerlos a un mundo tan descompuesto? Y en un mundo donde todos vamos a morir en una década o lo que sea por el cambio climático. Y esta es la creencia con la que muchos jóvenes crecieron y que todavía tienen. Lo cual es triste y trágico y también da miedo porque lleva a este sentimiento de apatía. Sabes, sienten que no tienen ninguna agencia en el mundo y que no pueden resolver estos problemas tan complejos y grandes. Así que creo que esto es algo que muchos jóvenes definitivamente tienen y diría que yo también lo sufro hasta cierto punto simplemente por haber crecido con el cambio climático siendo un problema tan grande. Bueno, lo es. Adelante, perdón, continúa. Todos en mi generación, soy millennial, y los más jóvenes crecimos escuchando sobre el cambio climático. Muchos temen a la energía nuclear y la consideran peligrosa. ¿Por qué sucede esto? Yo, de niño, no tenía una opinión sobre el tema. Y luego pensaba algo como, no deberíamos hacer eso, no sé por qué, pero simplemente no deberíamos por Chernóbil o algo así. Así que creo que conviene empezar por ahí, de hecho, tal vez retroceder un paso.
¿Existe una gran industria nuclear como existe una gran industria del petróleo y el gas? Porque nunca escuchas realmente sobre el lobby del uranio. ¿Eso existe? Existe, es muy ineficaz. Yo no acepto dinero de la industria nuclear, pero otros sí lo hacen y no reparten nada. Así que si existe una gran industria nuclear o una gran industria del uranio, yo no estoy al tanto. Pero, ¿sabes? Retrocediendo un poco, ¿por qué la gente le tiene tanto miedo a lo nuclear? Es curioso que dijeras que no sabías mucho, solo sentías que era malo o peligroso. Sí, o como que no es algo bueno, como, oye, cualquier cosa puede pasar. Recuerdo que mi mamá me hablaba de Three Mile Island y todavía ni siquiera sé qué es eso. Pero aparentemente hubo algo nuclear ahí. Y mis papás decían Chernobyl, ya sabes, eso es lo que recuerdo haber aprendido sobre lo nuclear mientras crecía, porque crecí en los 80. Sí, exacto. Creo que incluso tu generación y la mía no sabemos por qué, pero tenemos un mal presentimiento. Y sabes, si quieres irte hasta el principio, realmente tienes que ir a cuando se descubrió la fisión nuclear. Y fue cuando unos cuantos científicos en el laboratorio, ya sabes, descubrieron que al bombardear uranio con neutrones, hacían que los átomos de uranio se dividieran y eso liberaba energía. Y estoy simplificando mucho la historia aquí porque hubo muchas personas involucradas y muchos pasos y todo eso, este descubrimiento ocurrió en 1938 en Alemania, justo un año antes de la Segunda Guerra Mundial. Y, por supuesto, el miedo automáticamente se convirtió en que Hitler estaba tratando de desarrollar bombas usando la ciencia detrás de esto. En ese momento ya era claro que esta tecnología podía servir para fabricar armas o generar electricidad, ¿verdad? Me gusta compararla con la inteligencia artificial. Ahora mismo, donde estamos, puede ser, ya sabes, esta cosa increíble que cura el cáncer y da. Todo esto genera empleos nuevos, pero también puede destruir la civilización humana. ¿Verdad? Sí, bueno, tal vez lo veremos. Ahora mismo es un autocompletado elegante más Google, pero sí, tal vez en algún momento. Nos mata a todos. Ese es el miedo, de todos modos. Bueno, pero con la diferencia de que, ya sabes, en ese momento, esta tecnología ciertamente fue descubierta en Alemania. Sí, Y por eso la Alemania nazi, hay que tener cuidado. la Alemania nazi, para ser clara, exactamente la Alemania nazi, para ser clara, y así. Albert Einstein coescribió una carta al presidente Roosevelt, instándolo a tomar medidas para adelantarse a Hitler. Y así, Estados Unidos inició el proyecto Manhattan, que obviamente culminó con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, y esa fue la introducción al mundo de las tecnologías nucleares. Debes considerar que la gente empezó a asociar lo nuclear o atómico con la imagen de una nube de hongo y fotos de niños llorando, huyendo de edificios derrumbados. Imagina la cicatriz emocional que eso creó en toda esa generación que fue testigo de eso. Sí, mis padres hablan de esos simulacros donde te escondías bajo el escritorio y decían que igual te ibas a vaporizar. Claro, solo procura que no te caiga un libro antes de eso. Y parece que si hubiéramos tenido una introducción ligeramente diferente a esta tecnología, estaríamos en un lugar totalmente distinto. Pensaría que si hoy dijeran que descubrieron cómo dividir el átomo, diría, wow, vas a tener Nueva York. Todos los vehículos serán eléctricos y los rascacielos de Nueva York operarán ecológicamente con carbono adecuado. Cero neto, lo que sea. Tendremos ciudades y aire limpios y podremos limpiar la basura y el agua sucia en todos lados. Tendríamos electricidad ilimitada y todo sería distinto. No existiría la política energética ni muchas dictaduras actuales. Personas en Medio Oriente aún viven en la edad de piedra. ¿Por qué esos correos enojados ahora no tendrían ese poder y dinero? Muchos regímenes autocráticos controlan grandes recursos naturales, casi como si fuera intencional. He hecho programas sobre esto, así que quizá nunca sucedió realmente. Sí, totalmente fue así. Esa era básicamente la teoría con la que empecé y logré escribir mi libro, Futuro Rojo, que acaba de salir. Sabes, imagina si hubiéramos descubierto la fisión nuclear en otro momento, en otro lugar. Creo que ahora mismo hubiera sido aterrador si se descubría, por ejemplo, en Irán o Corea del Norte. Pero, ya sabes, digamos que en los 90 en Estados Unidos el mundo se habría visto muy diferente de lo que es hoy. Sí, o incluso en ese entonces. Si se hubiera descubierto en Estados Unidos, quizá habría sido distinto.
Es difícil saberlo, pero somos seres emocionales y reaccionamos así ante ideas, cosas y personas. Usamos explicaciones lógicas para justificar cómo nos sentimos, pero siempre es cuestión de sentimientos. Esa generación quedó marcada por la imagen de la nube en hongo. Y luego mencionaste a tus padres justo después de la Segunda Guerra Mundial, y pasamos directamente a la Guerra Fría con Rusia. Y esta es una época en la que Rusia y Estados Unidos solo están acumulando armas nucleares y existe el temor de un ataque nuclear inminente. Durante años todo termina con la crisis de los misiles en Cuba. Durante unos 10 días, la gente en Estados Unidos temía cada noche no despertar al día siguiente. Durante la Guerra Fría, los niños hacían simulacros en la escuela, escondiéndose bajo sus escritorios por un posible ataque nuclear, lo cual, como mencionas, no es un método muy efectivo para protegerte de un ataque nuclear, ¿verdad? Pero de nuevo, solo reforzando esa idea de que esto es peligroso, esto da miedo, esto es, ya sabes, hay que estar alerta con esta tecnología. Durante los primeros 15 años tras descubrir la fisión nuclear, solo los gobiernos construían reactores nucleares. Solo los gobiernos podían construir reactores para investigación, submarinos o fabricar armas. Así que, ya sabes, también era una tecnología que estaba sumamente ligada al gobierno. Bien, ¿y por qué importa eso? ¿Porque no confiamos en el gobierno? ¿Es por eso? ¿O no entiendo por qué es importante? Entonces, ¿por qué importa eso? La gente ya está muy asustada, está muy ligado al gobierno. También los movimientos de los años 60 y 70 se inspiraron en sentimientos antigobierno y anti-establishment. Y entonces la energía nuclear, que ya era, ya sabes, aterradora, estaba muy ligada al gobierno, se convirtió en el coco. Y creo que la gente tampoco entiende lo poderosa y enorme que fue la movida antinuclear. Entonces, ya sabes, tienes bombas aterradoras, gobierno. ¿Y qué sucede cuando ocurre el primer accidente en la isla Tres Millas que mencionaste? Sí, ni siquiera sé qué fue eso, solo recuerdo que fue algo nuclear. ¿Eso fue en Estados Unidos? Sí, así es. En 1979 hubo una fusión parcial en una planta nuclear de Pensilvania. Fue un accidente. Se liberaron algunos gases radiactivos a la atmósfera. Se han hecho varios estudios desde entonces y confirmaron que no hubo impacto en la salud, ya que la radiación no fue suficiente para causar enfermedades. Nadie murió, eso es seguro. La principal duda era si en el futuro las personas tendrían cáncer. Pero la gente se asustó. Y también tengo que decir que este accidente ocurrió 12 días después de que se estrenara una gran película llamada El Síndrome de China, y está protagonizada por Jane Fonda. Ella era reportera en la película y visitaba una planta nuclear donde descubrió problemas. Finalmente, la planta sufre una fusión parcial. ¡Oh, wow! El accidente resultó ser muy similar a lo que ocurrió en la vida real en la isla de Iruma. Wow, así que tuvo un impacto enorme. Así que ahora ves la conexión. Sí, si ya piensas que algo es peligroso, que algo da miedo, la primera cosita que pasa, automáticamente dices, ¿ves? Esta es la razón por la que esto da miedo. En vez de decir, bueno, cualquier tecnología tiene incidentes. Sí, eso es una coincidencia realmente desafortunada. Salió justo después de la película y la gente ya estaba nerviosa. Es como una confirmación. Mira, esto da miedo. Luego, ya sabes, Chernóbil ocurre en el 86 menos de 10 años después, y es un accidente muy distinto. Esto ocurrió en la Unión Soviética con un reactor mal diseñado, sin concreto alrededor. En caso de accidente, la radiación no se liberaría al medio ambiente. Hubo una explosión que liberó radiación a la atmósfera, y lo que empeoró las cosas, en este caso específicamente, fue que el gobierno soviético no le dijo a la gente sobre el accidente. De hecho, mintieron diciendo que ni siquiera hubo un accidente durante un par de días. Así que las personas que vivían en la zona estaban tomando leche contaminada y comiendo alimentos contaminados, y esas son las personas que se enfermaron. Pero incluso en el caso de Chernóbil, que sin duda fue el peor accidente nuclear en la historia de la humanidad, está tan exagerado, ¿sabes? El número confirmado de muertes es 59 punto.
Sí, habría pensado que esa cifra era 10 veces mayor si me hubieras preguntado, porque vi la serie en HBO que seguro es históricamente precisa. Ves a estos bomberos paleando carbono radiactivo y todos terminan en el hospital, básicamente derritiéndose. Y luego la mujer visita a su novio y está embarazada. El feto murió. Todo esto pasa, es horrible, todos están quemados y piensas 59 muertos, ¿cuáles son las probabilidades? Son 59 confirmados, incluye a los primeros que mencionaste, ¿cierto? Este bombero entra y palea, algo arriesgado, pero no todos los que paleaban material radiactivo murieron por la radiación. Parece que todos los que lo hicieron murieron. Hay una escena, si recuerdas la serie Chernobyl, hay una escena donde estos 3 trabajadores bajan al sótano del reactor para abrir una válvula y van en una llamada misión suicida. Y eso es realmente cierto. Hubo 3 trabajadores que bajaron al depósito para abrir una válvula, excepto que uno de ellos todavía estaba vivo el año pasado, en 2024. Los otros 2 murieron hace unos 10 años por causas no relacionadas, como problemas cardíacos. Esto es común en Bielorrusia o donde esté Chernóbil. Era en la actual Ucrania. Solo quiero decir que todo sobre los accidentes nucleares en Chernóbil está muy exagerado. Otro dato loco sobre Chernóbil que siempre me gusta contarle a la gente es que uno de los reactores obviamente explotó, así que nada, ya sabes, fue cerrado. Otro fue cerrado quizá una década después de que explotó el reactor, pero la planta de energía de Chernóbil. Había 4 reactores, uno funcionó hasta el año 2000. Había trabajadores entrando y ese reactor compartía pared con el que explotó. Vaya. La gente seguía entrando y la planta generaba electricidad, aunque muchos creen que todos murieron y el lugar quedó desierto e inaccesible. Sí, la zona de exclusión cuando la veo en un mapa es... Pensé que estaba en Bielorrusia por la zona de exclusión de Chernóbil que creo abarca Ucrania, Bielorrusia y quizá algo de Rusia, pero no estoy seguro. Es como una zona sombreada con líneas según el mapa que veas. Las fronteras no parecen estar ahí porque no hay gente viviendo en ellas, no se supone que haya gente ahí. Algunas ciudades tienen manadas de lobos, vida silvestre y cosas muy locas. Mi amigo hizo un viaje en motocicleta por ahí, así que puedes pasar por ahí, pero ya sabes, no hay nadie ahí. ¿Crees que hay plantas de energía ahí y parece una zona post-apocalíptica? ¿Realmente opera una planta o solo era una planta en funcionamiento? Con caminos operativos por los que podrías conducir si quisieras, creo que incluye parte de Bielorrusia y Ucrania, y no sé desde cuándo no están en uso. Entonces tardarán siglos en volver ahí o qué. Algunas personas regresaron porque no aceptaron que les dijeran qué hacer, aunque no todos lo hicieron. Existe un reportaje, creo que de la BBC, sobre personas que volvieron a vivir a la zona de exclusión de Chernóbil porque era su hogar. Algunos viven en túneles del metro y alcantarillas. No sé si eso es lo que queremos presumir, pero ¿cuándo es así? No es presumir. Es interesante que regresaron, cultivan y comen su propia comida, cazan y todo eso. Estas personas tienen unos 100 años. Así que supongo que lo que quiero decir es que se necesita una fuente. Pero bueno, entiendo tu punto, entiendo tu punto. Está bien. Tienen como 90 años. Oh, no, es cierto. Hicieron todo un reportaje sobre estas personas que tienen más de 90 años y que regresaron a vivir a la zona de exclusión, y no les importa. Y obviamente tienes que andar con un pequeño monitor de radiación porque no está distribuida de manera uniforme, así que en algunas partes hay más radiación que en otras. Y puedes estar pasando por un pequeño campo que no tiene radiación o tiene muy poca radiación, y justo al lado hay un punto muy caliente. Así que me imagino que ellos, ya sabes, están midiendo constantemente también para asegurarse de que todo lo que tocan, construyen y comen no sea súper radiactivo. Dios. Ese lugar me gustaría visitarlo, aunque no llevaría a los niños, pero soy raro, también fui a Corea del Norte. No creo que la gente deba decir, oh, bueno, Jordán fue ahí, así que está totalmente bien. No recomiendo que la gente regrese, solo me parece interesante. Yo no he ido porque cuando empecé este trabajo era COVID y luego empezó la guerra Rusia-Ucrania. Es un buen punto, realmente no puedes ir ahí ahora, no lo había pensado. Sí, realmente no puedes ir ahí ahora, pero me gustaría visitar, ya sabes, con el respeto que se merece.
Porque creo que es fácil decir, oh, no es gran cosa porque los miedos están muy exagerados. Debes caminar esa delgada línea y decir sí, fue terrible. Y sabes, la gente sufre las consecuencias, especialmente de ser expulsados de sus casas y nunca poder regresar. Sí, pero tampoco es como la gente lo hace ver. Perdón por desviarme, amigos, me interesan estos temas, como saben, pero ¿cuál es el punto de lo nuclear? Es difícil argumentar esto tras hablar de Chernóbil, pero la energía nuclear es una fuente primaria y limpia. ¿Puedes explicar qué es una fuente primaria de energía? Porque creo que mucha gente, o sea, yo realmente no había pensado en esto, porque ya sabes, la electricidad es electricidad. ¿Y qué? Sí, así que estamos muy familiarizados con la electricidad. Llegas, enciendes luces y cargas tu teléfono y computadora. Usamos la electricidad sin pensarlo, pero es una fuente secundaria de energía. Eso significa que necesitamos una fuente principal de energía para generar electricidad, ya que, aunque existe en la naturaleza, no la usamos directamente para alimentar nuestras cosas. Las fuentes primarias para generar electricidad son el carbón, petróleo, gas metano, gas, energía solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y nuclear. Todas son formas de producir electricidad. Hay más, pero solo hablaré de las más importantes. La energía nuclear es la mayor fuente de energía limpia en Estados Unidos y la segunda a nivel mundial. Me refiero a que al generar electricidad con energía nuclear, no liberamos gases de efecto invernadero ni partículas a la atmósfera. No hay emisiones al generar electricidad con energía nuclear. Pero aún así, ya sabes, aunque es la fuente más grande de energía limpia, todavía está muy lejos de ser nuestra fuente principal de generación de electricidad. Todavía son los combustibles fósiles como el metano, el gas o el carbón en Estados Unidos. Específicamente, Si quemamos metano, ¿qué sale de eso? ¿Sabes? entonces, el metano, cada vez que lo quemamos, en realidad no obtenemos lo mismo. El carbón es, por mucho, el peor, ¿verdad? Sí, claro, cuando quemas carbón, liberas un montón de porquería a la atmósfera, incluso obtienes ceniza radiactiva. Así que sí, hay más radiación en el ambiente por quemar carbón que por las plantas nucleares debido a la ceniza radiactiva. Es una locura pensarlo, no lo sabía. Por cierto, el carbón es malo por el material particulado, no por otra razón. Así que emite estas pequeñas, ya sabes, estas diminutas partículas de contaminación que respiramos y se quedan atrapadas en nuestros pulmones y causan un montón de problemas. Esto ya causa al menos 4 millones de muertes prematuras al año, así que la gente muere por esto. No es por desviarme del tema. Cuando la gente dice que el cambio climático no es real o es un engaño, yo siempre respondo que, aunque así fuera, no pasa nada. ¿Y las 4 millones de muertes prematuras por quema de combustibles fósiles? Vaya, 4 millones de muertes superan por mucho las de la energía nuclear. Dijiste 59 en Chernóbil, no sé hasta dónde hay que llegar para otros desastres nucleares. Exacto, como en Chernóbil, 59 confirmados y esto también. Muertes proyectadas que tal vez ocurran después porque las personas estuvieron expuestas a niveles más altos de radiación y las estimaciones más creíbles de eso son alrededor de 4.000 muertes. No podemos verificarlo porque es difícil de rastrear. Sabes, el cáncer es muy común y ha ido en aumento durante muchas décadas, así que es imposible rastrear un caso específico de cáncer hasta Chernóbil. Pero hay diferentes maneras, así que las estimaciones son de 4.000. Supongamos que Chernóbil provocó o provocará 4.000 muertes. Él necesitaría, como mínimo, 200 Chernóbil ocurriendo cada año para que la energía nuclear sea tan peligrosa como los combustibles fósiles. Sí, wow, eso lo resume. En ese momento estarías construyendo reactores nucleares en tu cochera. Matar a tanta gente con energía nuclear requeriría intentarlo. Sí, es ilegal y no podrías hacerlo, aunque podrías intentarlo. Desafío aceptado. Sí, deberías intentarlo. Es genial porque la energía nuclear es primaria y básicamente limpia, ¿no? Como argumento, hemos superado los combustibles fósiles y creo que estarías de acuerdo. Sí, totalmente. Creo que el error de algunos es decir que los combustibles fósiles son malos y deben prohibirse. Creo que ese no es un gran argumento.
porque si ves la civilización humana, los combustibles fósiles realmente son la fuente principal de energía que ha permitido todo nuestro progreso como civilización. Tenemos hospitales, mejor atención médica y todas estas cosas porque hemos tenido acceso a cantidades enormes de combustibles fósiles. Donde creo que quienes apoyan los combustibles fósiles se equivocan es al decir que todo es gracias a ellos mismos. Y en realidad es simplemente tener mayor acceso a la energía, eso es todo. De dónde provenga esa energía realmente no importa. Mientras tengamos acceso a suficiente energía para mantener nuestra civilización, creo que ese es el mejor argumento. Por eso, la energía nuclear es una mejor forma de generar electricidad. En este caso, es más limpia porque no emite gases de efecto invernadero ni partículas contaminantes. Desde cualquier perspectiva, la energía nuclear es superior. Muchos dicen que no hay emisiones, pero he estado en una planta nuclear. Entonces, ¿para qué sirven esas chimeneas si no hay emisiones? Bueno, estas no son chimeneas de humo. Las chimeneas de humo son diferentes. Parecen chimeneas más delgadas. Suelen estar en plantas de carbón y liberan contaminación al ambiente. Pero en las plantas nucleares, lo que ves no son chimeneas técnicas, sino que en la planta nuclear en realidad no estás viendo chimeneas de humo, estás viendo torres de enfriamiento. ¿Y qué más? En realidad solo están soltando vapor de agua. Entonces, ya sabes, las plantas nucleares, los reactores nucleares en realidad se calientan mucho. Así es como generan electricidad, ¿verdad? Usan la energía atrapada dentro de los átomos para calentar agua, lo que crea vapor, y ese vapor hace girar una turbina que está conectada a un generador, y así es como se produce la electricidad. Los reactores nucleares se calientan y necesitan enfriarse, y una forma común de hacerlo es: extraemos agua de un cuerpo cercano, como océano, lago o río, y la llevamos a un sistema de enfriamiento. Esa agua circula en un circuito secundario y no tiene contacto directo con el reactor. Ahí estaría la radiación, pero en la mayoría de plantas nucleares el agua sale sin radiación. También simplemente regresa al lago, río u océano, solo que más caliente de lo que estaba al principio. ¿No se vuelve radiactiva al pasar por la planta de energía? No, no está en contacto con nada radiactivo. ¿Y luego? Algunas plantas de energía tienen torres de enfriamiento que ayudan a reciclar el agua, aunque no todas las poseen. Entonces, el agua entra desde un cuerpo grande, pasa, enfría el reactor, va a la torre de enfriamiento, que básicamente deja caer el agua desde un punto muy alto, y así se enfría esa agua. Luego esa agua regresa y enfría el reactor de nuevo. Así que esos grandes y esos grandes recipientes que parecen chimeneas, básicamente está lloviendo muchísimo ahí dentro con agua que estaba caliente y que se enfría mientras sube y luego simplemente vuelve a llover dentro de ese recipiente, sí, ese recipiente gigante. Sí, y entonces lo que sale es como vapor de agua. Sí, ok, eso es, ya sabes, una gran diferencia, obviamente. Y ese es un reactor de agua ligera, ¿verdad? Hay diferentes tipos de reactores, pero ese es el que usamos para generar electricidad. Generalmente, Esa es la gran mayoría de ellos. Hay un par de diferentes en el mundo, pero la gran mayoría de los reactores nucleares, o lo que se llaman reactores de agua ligera, son esos. Esto significa que estos reactores usan agua como moderador y refrigerante. Podemos ver los detalles si quieres. de acuerdo, hay temas más importantes, lo retomamos después. Entonces dime, ¿cuál es la diferencia entre lo que usamos? Fisión, ¿verdad? ¿Cuál es la que todavía no tenemos? Esa es la más importante, ¿verdad? Es la fusión y la fisión es la que usamos. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas? La forma más fácil de pensarlo es que ambas aprovechan la energía que está dentro de los átomos, lo cual es muy genial, ¿verdad? Ni siquiera podemos ver los átomos. Aún así, podemos aprovechar esa energía para alimentar nuestras vidas. Entonces, en el caso de la fisión, puedes pensar en núcleos atómicos más pesados, o sea, el núcleo de un átomo que es más grande, y le disparas con neutrones y se divide, y una vez que se divide, obtienes energía que sale de ahí, y esa energía es en forma de calor. Ahora, con la fusión, es lo contrario. Entonces imaginas dos núcleos atómicos más pequeños que se juntan y chocan con tanta fuerza que se fusionan. Ese proceso también libera energía, por eso ambos son energía nuclear.
Hasta ahora solo hemos podido hacer fisión, así que cada reactor nuclear en el mundo es un reactor de fisión. Ahora, la fusión, como dije, es el santo grial. Esto sucede en el núcleo del Sol, pero como ves, se requiere mucha energía para que ocurra la fusión, ¿verdad? Entonces, eso es un gran problema en la Tierra, es cómo logramos las condiciones para que ocurra la fusión. Y eso significa que simplemente necesita mucho, temperaturas muy, muy altas. O básicamente necesitas recrear las condiciones del Sol, lo que requiere mucha energía. Recrear el sol en la Tierra sin causar muertes. Exactamente. Bueno, pero lo más importante es que realmente se necesita demasiada energía para obtener una cantidad muy pequeña de energía. Y así que en los últimos años han salido anuncios de laboratorios diciendo que finalmente logramos obtener un poco de energía, más energía de la que pusimos en todo el sistema. Pero cuando la gente dice, oh, la fusión está a 10 años de distancia, yo digo, háblame cuando tengamos un producto que pueda comprar mañana. ¿Verdad? O alguna planta de energía de fusión operando en el mundo. Que realmente sea competitiva, que realmente ya sabes, porque puede haber una tal vez en 10 años, lo cual dudo mucho, pero va a costar una cantidad de dinero absurda. Y no lo digo para decir que no debamos buscar la fusión, sino solo para decir que no es una tecnología existente en este momento. No es relevante para la discusión, solo tenía curiosidad porque sé que la nuclear no depende del clima, la solar y eólica sí. En California nos preocupa eso, la hidroeléctrica es limpia, pero también tiene desventajas. Debes construir una presa enorme e inundar varios pueblos pequeños en China u otros lugares. Para hacer esto se necesita que trabajen muchísimas personas y toma años en completarse y arruinas todos los ecosistemas y cosas así. Y luego, hombre, me imagino que un desastre en una planta hidroeléctrica podría ser mucho, mucho peor que un desastre nuclear. De verdad. O sea, hablando en general, ¿no? ¿Por qué escuchas sobre la presa de las Tres Gargantas explotando en una inundación o tormenta? Y estamos hablando de cientos de miles o más víctimas humanas. Y eso ni siquiera cuenta las propiedades, ¿verdad? Sería una destrucción masiva, masiva. Así que la energía hidroeléctrica obviamente tiene desventajas. Como mencionaste, tienes que inundar ciertas áreas y también hay algunas emisiones asociadas a ella. Creo que es porque no puedo recordar exactamente, pero básicamente mucho material vegetal queda atrapado en estas enormes represas y muere, y eso libera mucho CO2. Hay algo así con la hidroeléctrica que no puedo recordar bien. Interesante. Debo investigar eso. Dije Tres Gargantas, pero era la garganta de los tres ríos en China. Bueno, eso es interesante, hay mucho. Tengo que investigar eso porque es algo que nunca había escuchado. Materia vegetal quedando atrapada y luego algo de emisiones o algo así. Las represas hidroeléctricas generan más CO2 por plantas muertas, aunque no recuerdo bien cómo se relaciona eso. Pero, sabes, sí creo que tendemos a perdernos un poco en estas discusiones, porque al final del día, sí, la hidroeléctrica tiene algunas desventajas, pero sigue siendo mucho mejor que los combustibles fósiles, simplemente por lo que hablamos en cuanto al material particulado y los gases de efecto invernadero que están asociados con eso. Así que todavía creo que es un avance, ¿sabes? Es una tecnología que ahora es mejor. El principal problema de la energía hidroeléctrica es que ya está saturada. Sí, solo puedes represar algunos ríos antes de que ya no sea posible. Por cierto, investigué por qué pasa esto. Si quieres saber, Sí, las plantas hidroeléctricas emiten principalmente por la descomposición de materia orgánica en el embalse. Entonces, cuando lo represas y creas ese enorme lago, toda esa vegetación inundada se descompone. Lo hace anaeróbicamente y produce metano, uno de los peores gases de efecto invernadero. Eso luego va a la atmósfera por difusión o burbujeo desde el sedimento. Imagina inundar cientos de acres. Todo eso simplemente se convierte en uno de los peores gases de efecto invernadero y luego va al medio ambiente, así que no lo sé. También podrías decir que producir concreto genera mucho CO2. Es como que va a haber emisiones con todo, lo que importa es cuántas emisiones se ahorran en el futuro. Creo que esa es realmente la parte importante. sí, así me siento sobre la hidroeléctrica. Podemos criticar cada fuente de energía limpia y decir que genera emisiones si hacemos esto. Y claro, porque todo lo que hacemos genera emisiones. Porque nuestra civilización, de nuevo, depende tanto de los combustibles fósiles y de la energía en general, pero sigue siendo un avance. Lo más importante es lo que dije, ya estamos saturados.
La hidroeléctrica es la fuente más grande de energía limpia, y la mayoría de los países ya han desarrollado la hidroeléctrica en los mejores lugares. Llega un punto en que no solo importan los grandes cuerpos de agua, también se requieren otros factores. ¿Qué es? No es inclinación, sino altura lo que necesitas. Necesitas agua que básicamente caiga, ¿verdad? Entonces, de todos modos, Necesitas una diferencia de elevación, ¿sí? Así que es difícil encontrar las circunstancias naturales exactas que lo permitan. Puedes hacer esto. A medida que la población crece y ocupamos más áreas, será cada vez más difícil hacerlo. Exacto. Si dices que es posible, solo sería inundando San Luis. Eso no va a pasar. La solución es la energía nuclear. Prefiero hablar de energía nuclear en vez de criticar la tecnología verde, ya que ese tema ya lo vimos. ¿puedo comentar sobre el hidrógeno? Sí, pon el último clavo en el ataúd del hidrógeno. Bueno, es curioso que menciones que parece haber una mayor probabilidad de que ocurra un desastre con las plantas hidroeléctricas. El peor desastre energético fue el colapso de una represa hidroeléctrica en China. En 1979 ocurrió el desastre nuclear de Three Mile Island, que no causó muertes. Este desastre ocurrió en China y el mundo no lo supo por décadas porque China, China. pero ya sabes, era una presa enorme que se inundó y colapsó, y al colapsar inundó decenas de otras presas más pequeñas que estaban río abajo, así que pueblos enteros fueron arrasados. Se estima que 200.000 personas murieron, ya sea por ser arrastradas o después por no tener comida y morir por agua contaminada más adelante. Incluso comparando el peor desastre nuclear con el hidroeléctrico lo supera por mucho. Es interesante, ¿no? Que tengamos todos estos miedos extraños sobre la energía nuclear, cuando los hechos y la realidad simplemente muestran que en realidad es extremadamente segura. Sí, wow. También en tu libro mencionas la idea de que la energía nuclear es densa en energía. ¿Qué significa eso? ¿Es el combustible que se está usando? ¿Eso es a lo que te refieres con eso? El combustible nuclear es 1.000.000 de veces más denso en energía que los combustibles fósiles, lo cual es un poco difícil de imaginar siquiera. Pero la mejor manera de entenderlo es como, Entonces, este pequeño, estoy sosteniendo como un pequeño, ni siquiera sé cómo llamarlo. Es como parece como 8 monedas de plata apiladas una sobre otra. Estoy sosteniendo esta cosita. Necesitarías 1.000.000 de estos para crear, espera, ¿qué es el combustible nuclear? Plutonio, uranio. ¿uranio? Esto es de uranio, perdón, sigue. La mejor forma de explicarlo es usando los ositos de goma del libro, porque ese tamaño me resulta difícil. Supongamos que recibes un osito de goma pequeño. ¿Han visto un osito de goma? Así que eso tiene la misma cantidad de energía que 900 kilos de carbón. 900 kilos de carbón. 900 kilos de carbón. Estoy pensando en dónde cabría eso, porque una camioneta pesa unos 900 kilos, ¿no? Es complicado mostrarlo, pero 900 kilos de carbón equivalen casi a 1 tonelada real de carbón. Solo necesitas uranio del tamaño de un osito de goma en tu gasolina. Sí, wow, para generar la misma energía. Es casi imposible de imaginar, ¿verdad? Es incomprensible y no hay otro. No creo que haya nada más en el planeta que tenga la misma densidad de energía. Entonces, ¿por qué eso realmente importa? Además de ser un dato muy interesante y divertido. Y bueno, es porque cuando hablamos de que la energía nuclear es mejor en todos los sentidos posibles, ya sabes. Necesitamos menos minería porque usamos mucho menos combustible que con otras fuentes de energía. Eso también significa que necesitas mucho menos espacio, tanto para tener una planta de energía como también para almacenar, ya sabes, el combustible y así sucesivamente. La energía nuclear usa menos terreno y requiere menos minería que otras fuentes de energía. Entonces, si tengo un tren con carbón, solo necesito un bolsillo de gomitas para igualar el combustible nuclear. Sería un tren de carbón o 2 bolsillos de gomitas, ¿no? No necesito miles de camiones o trenes con combustible nuclear cada año ni genero esas emisiones. No generas emisiones por transporte ni minería. El uranio está en el suelo, está en grandes cantidades porque el carbón está en enormes bloques en el suelo, ¿verdad? O al menos eso creo, ¿no? No trabajé en una mina de carbón, pero he visto fotos con pedazos en pequeños vagones, cosas de antes.
Si hay carbón en el suelo, ¿también hay uranio? ¿O es diferente como un grano? Pienso que igual se necesita minería. Si encuentras uranio en pedazos grandes como rocas, es suficiente para reemplazar 2000 libras de carbón y se necesita mucha menos minería. No hay comparación. Ni se compara. Por eso cuando la gente habla de energía nuclear y pregunta por las emisiones de la minería, transporte y construcción de reactores. ¿Qué pasa, Isabel? ¿Qué hay con eso? Bueno, eso está bien. La gente realiza análisis de ciclo de vida y le investiga eso. ¿Sabes cuáles son las emisiones de la minería, construcción, abastecimiento de combustible y desmantelamiento de plantas nucleares? Y de nuevo, la energía nuclear tiene las emisiones de ciclo de vida más bajas de todas las fuentes de energía. Como dijimos, además las plantas nucleares duran mucho. No hay motivo para pensar que no durarían 80 años, a diferencia de los paneles solares y turbinas eólicas. Duran unos 25-30 años y deben reemplazarse por completo. Además, son más intermitentes. Además, necesitas muchas más para acercarte a esa energía y no es el mismo perfil porque no operan todo el tiempo. Sí, ¿cómo funciona eso? Por ejemplo, ¿cuánta energía nuclear necesitaría California? Sé que te estoy poniendo en aprietos. Si quieres puedes elegir otro estado o algo así. ¿Cuánta energía nuclear necesitaría California en comparación con eólica o solar? Sé que la energía solar no funciona gran parte del año en Michigan, ¿cierto? Tendremos que ignorar que solo funciona un tercio del año y que la energía eólica solo sirve en la costa o zonas ventosas. Pero, ¿cuánto espacio ocuparía? Necesito una planta nuclear del tamaño de la ciudad de Los Ángeles para abastecer a todo el estado, porque eso no suena tan mal, la verdad. Bueno, tomemos un ejemplo real. Diablo Canyon, la única planta nuclear en California, con 2 reactores que pueden suministrar energía. Creo que la cifra más reciente es de unos 4 millones de personas. No es completamente, pero es alrededor del 10% de la electricidad del estado, así que necesitarías 10 de esas. Vaya, eso es mucho menos de lo que pensé, ¿verdad? Pensé que dirías 50 o 60, es una locura. No, como 10. Sí es el 10% de la electricidad del estado, ¿verdad? Entonces, también tienes que pensar que potencialmente podrías construir otros 2 reactores en Diablo Canyon, así que digamos que construyes 2 más. Llegarías al 20% de la electricidad del estado, así que no necesariamente tienes que construir una planta nuclear por cada reactor. Puedes tener plantas nucleares que tengan 2 o 4 reactores. Sí. Wow, entonces también ahorrarías mucho espacio, ¿no? Para quienes creen que estoy loco por decir 50 o 60, actualmente hay 1600 plantas de energía en California, así que digamos que realmente necesitas 10 cañones Diablo para alimentar todo el estado. Ni siquiera se acerca. Es mucho más efectivo, eficiente y emite menos. Es absurdo no hacerlo. ¿Y la energía para extraer combustible nuclear? Dijiste que requiere menos minería. ¿Es más difícil? Estoy tratando de encontrarle un pero aquí. Estoy tratando de encontrar un te atrapé, Isabel, donde esto simplemente no funcione, ¿verdad? Como donde las matemáticas no cuadran. Bueno, creo que la verdad es que las matemáticas realmente sí cuadran ahí. O sea, como dije, es menos energía y hay 2 formas diferentes de extraer uranio. Una es la forma antigua de solo palear piedras. Bien, Suena bastante sencillo. Bien. suena bastante sencillo. Y la nueva forma es algo llamado minería in situ, que básicamente es como que cavan un hoyo, llegan a las reservas de uranio y bombean un líquido a través de él. Eso luego lleva el uranio a la superficie. Y así no implica personas paleando ni nada de ese tipo de cosas. Pero la verdad, sabes, en realidad, incluso la minería normal de uranio se ha hecho de una manera muy, muy segura en las últimas décadas. Canadá es uno de los principales productores mundiales. Sabes, varios países tienen grandes reservas de uranio. La mayor es Kazajistán, seguida de Australia y Canadá. En cuanto a la minería y la energía necesaria para extraerlo, es superior a todo lo demás, principalmente por su densidad energética. Un dato curioso sobre la minería que no sé si es divertido, pero para mí lo es. Hay una gran reserva de uranio en África, en lo que ahora se llama Gabón, en África,
y algunas plantas nucleares francesas estaban comprando uranio de esa región. Y ya sabes, como el uranio está altamente regulado y todo eso, tienen que medir todo y asegurarse de que todo esté bien cuando reciben los envíos de uranio. Notaron que este uranio era un poco menos radiactivo de lo esperado, es una forma simple de decirlo, y les preocupaba que en algún punto del proceso alguien hubiera robado uranio. Así que un grupo de científicos fue a este depósito de uranio en Gabón, en África, y comenzaron a analizar los trozos de uranio y las rocas. Y empezaron a darse cuenta de que todo el uranio de esa mina era, entre comillas, menos radiactivo de lo que debería haber sido. Está bien. Y luego empezaron a detectar los llamados productos de fisión, que es lo que hay en los desechos nucleares. ¿Está bien? Y así fue como se dieron cuenta de que esos depósitos de uranio hace 2000 millones de años en realidad habían sido reactores nucleares naturales. Simplemente las condiciones del lugar eran tales que cada vez que llovía y el agua se acumulaba en la cueva, permitía que ocurrieran reacciones en cadena. Y entonces esa agua se calentaba y luego se evaporaba, y el proceso se detenía hasta que volvía a llover. Durante cientos de miles de años, estas cuevas funcionaron como reactores nucleares naturales. Si pudiéramos regresar en el tiempo y poner un generador de vapor en una turbina, en realidad podríamos haber generado electricidad con ellas. Así que eso es increíble. Eso es increíble. Quizás solo me emociono por esto, pero me parece fascinante. Puede dar miedo porque algunos dirán, eso es genial, dato curioso, pero ¿los desechos nucleares no duran cientos de miles de años y no podemos eliminarlos? Esa es como la contraargumentación a ese tipo de cosas, ¿verdad? Así que sí, esto es genial. Tenemos energía gratis, pero también es energía gratis que no puedes apagar si quieres. ¿Y los desechos nucleares? ¿Qué hacemos con esas cosas cuando no es tan radiactivo como debería ser? Así que tenemos que deshacernos de eso, pero sigue siendo radiactivo. ¿Sabes qué pasa con el combustible? Sí, definitivamente, los desechos nucleares son una de las mayores preocupaciones que tiene la gente, y lo entiendo completamente. Eso era lo que yo pensaba cuando empecé con esto. ¿Realmente vale la pena? Porque estamos creando estos desechos radiactivos, y es cierto, ¿sabes? Aunque no hay emisiones, no hay emisiones de carbono, no hay emisiones de partículas, genera desechos radiactivos. Eso dura para siempre, cientos de miles de años, que en la vida humana es prácticamente para siempre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacemos eso? ¿Vale la pena? Y la manera en que poco a poco empecé a entenderlo y verlo de forma diferente fue, primero que nada, de nuevo, regresando a la densidad de energía y la cantidad. Así que, debido a la densidad de este combustible, la cantidad de desechos nucleares que dejamos atrás en realidad es muy pequeña. Si toda mi energía viniera de la energía nuclear, la cantidad de combustible gastado, es decir, los desechos radiactivos de los que se habla, sería mínima. Ese desecho cabe en una lata de refresco, Oh, está bien. así que empezamos con eso. Es una cantidad pequeña, pero aún así, si estás alimentando al mundo entero con energía nuclear, sigue siendo una cantidad significativa, ¿verdad? Entonces aprendí que en realidad el 95% de los desechos, el combustible gastado que ahora se está manejando en todo el mundo, es reciclable, lo que significa que el 95% todavía es uranio. Sí, esa era mi siguiente pregunta. ¿Se puede reciclar? Porque parece que cualquier cosa que siga siendo radiactiva durante otros 10.000 o 100.000 años podrías hacer algo con eso, ¿no? Exactamente, sí, y justo a tu punto, porque hay diferentes tipos de radiación. Y usualmente las cosas que son extremadamente peligrosas y extremadamente radiactivas también tienden a desaparecer bastante rápido. ¿Por qué libera tanta energía, verdad? Es como un fuego ardiendo muy fuerte, sí. Es como un fuego ardiendo muy fuerte, pero las cosas que duran mucho tiempo son mucho menos radiactivas y eso es lo que podemos manejar. Sabes, el 95% sigue siendo uranio que podemos volver a usar para obtener energía. Ahora, esa es toda otra conversación. Entonces, ya sabes, tenemos que hablar sobre las preocupaciones de proliferación y tenemos que hablar sobre las formas de manejar esos desechos y así sucesivamente. El 95% sigue siendo uranio, así que si queremos reciclarlo, podemos hacerlo.
Finalmente entendí que al mirar a tu alrededor diario, especialmente si vives en la ciudad de Nueva York y caminas por la calle, y simplemente te quedas viendo la enorme cantidad de desechos que creamos como civilización todos los días, y luego piensas, sabes, sí, la mayoría de estos desechos, lo que sea, se descompone en un par de décadas, tal vez en un par de cientos de años, ojalá, es debatible, porque hay una tonelada de desechos plásticos que apenas ahora estamos. Sabes, aprender lleva mucho más tiempo de lo que anticipamos, y en el proceso de descomposición, en realidad está entrando al medio ambiente y siendo ingerido por los peces, lo cual termina en nuestros cuerpos. Y de repente, cada hombre que ha sido examinado tiene plástico en sus testículos. Pero bueno, de nada, tal vez tú seas la excepción. Pero no lo creo, ya sabes. Supongo que lo que quiero decir es que generamos desechos, muchísimos desechos, algunos tóxicos, algunos que ya están causando problemas de salud como los desechos plásticos. Y sin embargo los desechos nucleares, porque tienen el potencial de ser tan peligrosos. Tuvimos que crear sistemas sofisticados para aislarlo de personas y del entorno. Y por esa razón, los desechos nucleares, tal como están, nunca han lastimado a una sola persona. Por supuesto, porque si es tan pequeño y solo necesitas tan poco, puedes ponerlo en algo a prueba de balas, terremotos e inundaciones. Pones el barril y lo entierras en el suelo con guardias armados alrededor, 24/7. Y es combustible para 1000 años en esta área, ¿verdad? Combustible gastado porque es pequeño, no es como un vertedero. Decir que hay que asegurar todos los vertederos de Estados Unidos con alta seguridad no va a pasar, ¿verdad? Si solo necesitas unas hectáreas, es como una base militar. Solo aseguras el lugar y lo pones ahí. No lo pongas en una falla geológica y asegúrate de que las cosas estén siendo inspeccionadas para que no tengan grietas. Y sí, parece un proceso más simple, un proceso más seguro. Bueno, En realidad es un proceso más simple. También me hace pensar que deberíamos tratar los desechos sociales de otra forma, no enterrarlos ni asegurarlos con guardias. Pero al menos pensar en todas las cosas posibles que pueden pasar dentro de 100 años, 1000 años, porque las personas que piensan en la eliminación a largo plazo de desechos nucleares están considerando todas las posibilidades, incluyendo qué pasaría si la civilización humana pierde la capacidad de comunicarse en inglés y colapsa, y cómo advertimos a esos humanos del futuro que esto es desecho nuclear. creo que no le dedico tanto tiempo porque si la civilización humana colapsa, seguramente habrá una razón. Y pues no sé, solo pintas el barril y lo haces ver realmente aterrador. Y las personas que lo desentierren dentro de 5000 años van a pensar, ya sabes, tal vez sea como un no rompas esto con una piedra o algo así. Y sabes, voy a poner eso firmemente en la categoría de no es mi problema, no es nuestro problema. ¿Qué pasa si los extraterrestres aterrizan y desentierran nuestros desechos nucleares y luego deciden abrirlos? Como que, ¿sabes qué? No me voy a preocupar por eso ahora mismo. Tengo cosas más importantes de las que ocuparme. Pero eso es lo que preocupa a la gente al decirlo. Cuando la gente dice que no sabemos qué hacer con los desechos nucleares, se refieren a que ignoramos qué ocurrirá en 1000 años. Y, ya sabes, gracias a cosas como Oklahoma, que es ese reactor nuclear natural del que hablé en Gabón, África, en realidad aprendimos mucho sobre cómo se mueve el desecho nuclear. Y pensaron que se iba a esparcir por un área mucho más grande y simplemente no se movió tanto. Y ojo que no había barreras de ingeniería, ¿sabes? Esto solo era una cueva, Solo un agujero en el suelo. solo literalmente rocas. Eso es una locura, eso es una locura. Así que de nuevo, te estoy poniendo en aprietos con las matemáticas. Si viviera toda mi vida usando solo energía nuclear, sin carbón, petróleo ni gas, ¿cuánta basura generaría como una sola persona? ¿Tienes idea? Entonces, Siempre me enfoco en el combustible gastado porque hay tres tipos de desechos, entre ellos el desecho radiactivo de bajo nivel. Esto incluye objetos como guantes usados por alguien en una planta nuclear. Esas cosas no serán radiactivas por cientos de miles de años, solo son ligeramente radiactivas. sí, solo me refiero al combustible gastado porque de otra manera no sé cómo calculas esto, ¿verdad? Solo cuánto combustible gastado, ¿qué es? ¿Es una carga de camión? No tengo idea. Así que si usaras energía para todas las necesidades de tu vida, dejarías atrás el equivalente a una lata de refresco de combustible gastado. Así que por persona, una lata de refresco. Para toda mi vida, eso es todo. Es impresionante, o sea, eso en realidad es difícil de... ¿Entender?
Guau, sí, que toda mi vida quepa en una lata de refresco, hombre, eso es realmente... Y luego, ya sabes, la pregunta sería como, oh, ¿cuánto se necesita para minar? Pero eso ya lo cubrimos, ¿verdad? Puedes obtener mucho de esto, está bien. Si todo estuviera en un solo bloque pequeño y no en pastillas de combustible, sería diferente. También debes considerar cómo se almacena el desecho nuclear, que ahora se coloca en grandes contenedores secos. Así que estos son como latas gigantes de Pringles hechas de concreto, porque el concreto es muy bueno para bloquear la radiación. Entonces dirían, bueno, pero ¿qué hay del concreto? Y bla, bla, bla. Así que estamos simplificando demasiado, pero aún así se entiende el punto. O sea, es la tierra, los desechos que he puesto en un vertedero y cosas así. O sea, ya sabes, la vida del carbón quemado. Sí es, no se sostiene frente a otras fuentes de energía. Solo destaca si lo comparas con nada. Queda un poco atrás. Nunca haber nacido, pero comparado con fuentes de energía reales, destaca mucho. ¿Y Fukushima? La gente pregunta, ¿y qué hay de Fukushima? Fue en Japón, una sociedad moderna, ocurrió un terremoto imprevisto, ahora tenemos tritio radiactivo y vamos a tratar ese tema. Porque recuerdo que también fue como, ¿no es por eso que Alemania cerró sus reactores nucleares? Estaban preocupados por Fukushima. Fukushima fue uno de esos casos. Así como el colapso de la represa hidroeléctrica en China fue una de esas cosas imprevistas de la naturaleza. Fue un enorme terremoto que luego provocó un tsunami masivo y Fukushima quedó atrapada en ambos, ¿verdad? Entonces pasó por el terremoto y en realidad estaba bien al pasar por el terremoto. El sistema se apagó como se suponía que debía hacerlo. El problema ocurrió cuando llegó el tsunami, y el tsunami atravesó el muro de contención de la planta de energía e inundó el nivel del sótano, que es donde estaban todos los generadores diésel. Ahora, debido a que los reactores nucleares se calientan mucho, necesitan ser enfriados. Como ya mencionamos, también necesitan ser enfriados después de apagarse durante un periodo de tiempo para evitar un accidente, porque todavía se sigue generando algo de calor. Y entonces, cuando los generadores diésel se inundaron y no había electricidad en la planta de energía, el reactor no pudo enfriarse por sí mismo. Eso causó el accidente de Fukushima, la inundación de los generadores diésel en el sótano. Y sabes, en este caso se liberó mucha menos radiación al medio ambiente, precisamente porque era un diseño de reactor más moderno. La gente fue evacuada rápidamente, a diferencia de Chernóbil. Ahora imagina un proceso de evacuación cuando tienes que lidiar con las consecuencias de un gran terremoto, un enorme tsunami y un accidente nuclear. Y entonces algo así como 2.300 personas murieron por Fukushima. Todo fue por la evacuación. Personas necesitaban atención médica y no la recibieron. Fueron personas que, ya sabes, por una razón u otra, murieron debido al proceso de evacuación. No por la radiación. No por la radiación, sino por la exposición a ella. Un trabajador de la planta murió años después de cáncer de pulmón y su familia recibió compensación. Pero es como pues imposible saber si su cáncer fue causado por el accidente. Pero como evacuaron a mucha gente muy rápido y porque hubo mucha menos radiación que se liberó al ambiente, los científicos no predicen que vayan a surgir casos de cáncer. ¿Y qué pasa con todo el tritio en el agua? De eso, o sea, China hizo un gran escándalo por Fukushima liberando el agua y no puedes comprar pescado de Japón. Fue propaganda, ya sabes, tonterías de que Japón es malo, aunque China tiene muchas plantas nucleares, pero hicieron un gran escándalo diciendo que esa agua era tóxica. Sí, entonces, ¿y después del accidente qué pasó? TEPCO, que es la empresa que opera la planta de Fukushima, tuvo que bombear mucha agua para enfriar el reactor y enfriar los núcleos del reactor. Fueron más de uno y esa agua sí estuvo en contacto con la radiactividad, así que se volvió radiactiva, ya sabes, se contaminó y por eso tuvieron que almacenar toda esa agua contaminada en enormes galones dentro de la propiedad, en Fukushima, en la planta Fukushima Daiichi. Empezaron en tanques grandes, sí. Empezaron a nacer estos tanques y estaban, ya sabes, almacenando esta agua contaminada, pensando en algo, iban a hacer algo en el futuro. Así que finalmente desarrollaron toda una tecnología que filtra el agua y así pueden pasar toda el agua contaminada a este sistema de filtración.
Eso elimina cada uno de los isótopos radiactivos, excepto el tritio, porque el tritio en realidad es una forma radiactiva de hidrógeno. Y como sabes, el agua tiene hidrógeno, así que básicamente está en el agua, exactamente. Así que es muy difícil. Podrías extraerlo, pero necesitarías una tecnología muy avanzada y no vale la pena. Así que, en realidad, la mejor manera de deshacerse de esa agua tritiada es simplemente disolverla. ¿Cómo se llama? Cuando solo agregas más agua y solo haces que la concentración de tritio... Dilúyelo. Dilúyelo. Así que básicamente échalo al océano y se dispersa tanto que no hace nada, solo hazlo poco a poco con el tiempo. Al principio están diluyendo el agua misma, así que le están agregando más agua al agua tritiada y luego, como dije, la están liberando al océano a un ritmo muy lento para que se diluya en el océano. Ahora, la razón por la que no estoy tan nerviosa por eso es porque la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es una organización internacional encargada de promover los usos pacíficos de la energía nuclear y detener la proliferación de armas, está supervisando todo este sistema de vertido de agua, así que hay monitores. Visita el sitio web de la Agencia Internacional de Energía Atómica y puedes ver exactamente cuánta radiación está saliendo de la tubería y cuánta radiación se está detectando. Justo ahí, ya sabes, a 10 metros de distancia o lo que sea, y así ves cómo el agua se va diluyendo en tiempo real. Esto es interesante, dijiste que China hace un gran escándalo por esto. La cantidad de tritio que se está desechando del accidente de Fukushima en realidad es menor que la que se permite en las operaciones regulares de las plantas nucleares chinas. En otras palabras, las plantas nucleares chinas están liberando más agua con tritio al medio ambiente durante su operación normal que el agua proveniente de Fukushima. Eso se está vertiendo en el océano Debido a un desastre. Así que hay una especie de, ya sabes, una dinámica interesante ocurriendo aquí. Eso es típico de los gobiernos. Cuando ocurre un desastre y pueden usarlo contra su enemigo, lo hacen. ¿Cuánta agua tritiada debo beber para tener efectos adversos? Tendrías que beber lo equivalente a una alberca de agua tritiada, y todo de una vez, más o menos. ¿En serio? Está bien. Entonces, básicamente es imposible. ¿Entendido? Sí, básicamente es imposible, y aquí está el asunto. No hay evidencia de que alguien haya muerto por exposición al tritio, aunque sé que eso no significa que nunca haya ocurrido. El tritio tiene una vida media biológica corta, permaneciendo en el cuerpo solo 10 a 12 días. Por eso tendrías que beber muchísima de esta agua con tritio de una sola vez para, ya sabes, realmente enfermarte por eso. Pero, ya sabes, yo digo todas estas cosas siempre con el entendimiento de que no quiero minimizar el accidente. Ya sabes, en un mundo ideal, esto no habría pasado. Claro, hay que ser claros, ¿verdad? Esto apesta. Sí, no es lo ideal, pero así es. Todo lo aterrador parece exagerado. Ese es mi punto. Alemania cerró sus programas nucleares por Fukushima, como mencioné antes. Ahora tienen miles de muertes por usar carbón y dependen del petróleo ruso. Ya ven, por escuchar al miedo y no a la lógica, ahora están en este lío con Rusia. Probablemente esto sea una tontería, pero lo voy a preguntar de todos modos. ¿Puedes contagiarte de envenenamiento por radiación por estar cerca de alguien? ¿Recuerdas a la mujer en Chernóbil que cruza las láminas de plástico para ver a su novio bombero, aunque le advierten no acercarse, y luego el bebé absorbe la radiación? ¿Eso es falso? Según lo que entiendo y por lo que me dijeron varias ingenieras nucleares que conocen los riesgos, el mayor peligro para alguien que estuvo en el reactor de Chernóbil al explotar son los emisores alfa, un tipo específico de radiación. Y el mayor peligro ahí es realmente tocarlos. Así que si esta mujer entrara en la habitación y la persona que estaba contaminada no se había bañado, no se había quitado la ropa y ella los tocó. Entonces sí, ella podría recibir la radiación, ya veo, pero ya sabes, si esta persona se hubiera bañado. Y si la mujer no los toca específicamente, puede sentarse justo al lado de ellos y estar totalmente bien. Ahora, aquí está la otra cosa en la serie de Chernóbil, ¿verdad? Sabes, esta mujer está embarazada y ella, como que el feto absorbe la radiación de alguna manera. Y luego eso no pasa. ¿Por qué un bebé absorbería específicamente la radiación en lugar de tu propio cuerpo? No, no lo entiendo, es ficción.
Pero, sabes, esta es otra cosa realmente loca sobre Chernóbil. Es muy triste que muchas mujeres interrumpieran embarazos deseados por el desastre de Chernóbil. Algunos doctores, ya sabes, las mujeres decían que las obligaron. Algunas mujeres decían que fueron obligadas a abortar bebés que realmente deseaban, por la exposición a la radiación de Chernóbil. Tras el accidente, enviaron a varios científicos, incluidos algunos estadounidenses de alto nivel. Vieron a los bebés nacidos de madres expuestas a la radiación de Chernóbil, y en ese momento ya podían decir que ninguno de ellos nació con algún problema. Y ahora tenemos más de 30 años de datos sobre personas que eran fetos cuando ocurrió Chernóbil, o personas que estuvieron expuestas a la radiación. Y está claro que no hubo, ya sabes, cambios genéticos en las personas que estuvieron expuestas a eso. Así que, de nuevo, una de esas cosas inesperadas. Sí, es fascinante lo de la guerra en Ucrania. Parece claro que no podemos depender de combustibles fósiles de regímenes despóticos, algo que muchos concluimos excepto algunos líderes europeos. Esto genera nuevo interés en la energía nuclear, si no quiero decir. La Unión Europea quizás se arrepiente de haber cerrado varios reactores nucleares tras depender del petróleo ruso. ¿Qué podría salir mal? Sí, lo que es tan loco sobre Alemania también, tú acabas de mencionar esto, pero sabes, Alemania, como dijiste, cerró o decidió eliminar gradualmente la energía nuclear cuando ocurrió Fukushima. Y esto fue Angela Merkel, quien por cierto es física, así que debería saberlo mejor. Pero ahí estaba Alemania, súper antinuclear. Ella también es política. Ella es política, y Alemania es un país súper antinuclear. Ya sabes, tuvo que tomar la difícil decisión de hacer lo que su población quería. Pero, ya sabes, después Alemania terminó cerrando sus plantas de carbón. Pero algo realmente desagradable es que una ex canciller está en la junta directiva de sus plantas nucleares. ¿Verdad? No en sus plantas de carbón. Perdón, sus plantas nucleares. Sí, perdón, cerraron sus plantas nucleares. Pero la ex canciller de Alemania está en la junta directiva de 3 compañías rusas de gas, y Alemania dependía del gas ruso. Como mencionaste al principio, o sea, tanto así que efectivamente estaban financiando la guerra en Ucrania, al menos al principio. Para aclarar, estar en la junta directiva de una empresa como político significa participar en la dirección, como yo que formo parte de varias juntas. Recibo un salario anual que es básicamente como un soborno para acceder a lo que puedo ofrecer. Personas que conozco o influyen, quizá las menciono en el programa. Si eres político, eso es aún peor, ¿no? ¿Por qué el canciller de Alemania integra la junta de 3 empresas rusas? ¿Qué puede aportarles un político de la Unión Europea considerando que esas compañías están ligadas al Estado? Adivina qué podría ofrecer un político influyente en un país democrático a una empresa rusa. En esencia, es un soborno para que cambien reglas o hagan políticas que favorezcan a esa empresa. Es absolutamente una locura, o hacer lobby para hacerlo de todas formas es absolutamente una locura y no debería permitirse, pero aquí estamos. Probablemente él no estaba en la junta cuando era canciller, pero ya sabes. Aunque tenga razón, él hace lobby y tiene conexiones e influencia en el partido. Por eso le pagan no al tipo, cientos de miles o millones de dólares por puesto en la junta. Básicamente, él ganaba $1 millón al año solo por estar en esa junta. Sí, no es por nada, exactamente. Así que es solo influencia política, acceso y todas esas cosas buenas. Así que solo empeora y empeora mientras más aprendes sobre eso. Y Alemania está empeñada en estar consistentemente del lado equivocado de la historia por alguna razón extraña. Sí, ya lo han hecho antes, ese es otro podcast. Viví en Alemania, me agradan los alemanes, no es su culpa. Bueno, no todos, de todos modos, no toda la culpa es de ellos. ¿Quién hace lobby contra la energía nuclear? Las compañías de petróleo y gas, supongo, o sea, de eso estamos hablando con estos puestos en las juntas directivas. Parece que, ya sabes, Rosneft, o como se llame, es muy antinuclear. Estamos tan preocupados por la seguridad. Además, compren todo nuestro gas natural para alimentar su país, a menos que decidamos cortarlo para tener ventaja sobre ustedes. Sí, es fascinante. La industria de combustibles fósiles no ha apoyado mucho la energía nuclear. Uno de mis anuncios favoritos es de los años 70 y trata sobre una planta de energía nuclear que se está construyendo en Long Island. Lilco, la compañía de servicios públicos, quiere construir una planta nuclear en tu patio trasero. Luego menciona que tiene un pequeño sol en el centro y que es solar, no nuclear. Y fue pagado por el Instituto de Calor de Aceite.
Claro, y entonces ellos crearon toda una campaña de base para evitar que construyeran esta planta de energía nuclear. Y de hecho, esta planta de energía es la planta de Shoreham, y es una planta que se terminó de construir y nunca obtuvo la licencia para operar. Por el movimiento antinuclear era tan fuerte en ese entonces. Me di cuenta, sé que las armas asustaban a la gente, ¿verdad? Así que terminas con Greenpeace y cosas así, estos manifestantes antinucleares, ambientalistas. No puedo evitar notar que, por mucho que estas personas romanticen la pobreza, nunca son ellos quienes tienen que vivir así, ¿verdad? Siempre es así. Siempre son otras personas las que tienen que vivir sin la fuente de energía limpia contra la que protestan, el decrecimiento que ellos quieren. Sí, Es el argumento más frustrante que tengo con la gente. Y de hecho acabo de salir de una conferencia donde tuve exactamente este mismo argumento con alguien, ¿sabes? Él dijo, bueno, hemos cruzado todos estos límites, los límites planetarios, y la única manera de detener la destrucción es el decrecimiento. Y luego, ya sabes, estas personas tienen filosofías muy sofisticadas sobre por qué el decrecimiento es la respuesta. Pero cuando les preguntas, bueno, ¿cuál es el plan? No pueden decírtelo. Es solo una sensación, ¿verdad? Es como, deberíamos usar menos energía. Ok, muéstrame el plan. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuánto es menos? Estás hablando de ti y tu familia. Hablas de ti, tu país o continente. ¿Cuánto menos? ¿10% o 20%? ¿Cómo lo cumples? ¿Das cuotas de energía a la gente? ¿Y si alguien usa más energía o compra un generador diésel? ¿Lo arrestas? ¿te refieres a matarlos? Sí, básicamente, si hablas con ellos y les das unos whiskies, se vuelven autoritarios o comunistas. No estoy hablando de los ambientalistas comunes, por cierto, yo también estoy preocupado por el calentamiento global y cosas así. No me gusta la basura, reciclo cuando vale la pena y no es una estafa. Todos saben que soy muy ambientalista. Muchos se equivocan sobre la energía nuclear y el uso que deberíamos darle, incluso al decir que deberíamos consumir menos energía. Generalmente se trata de que todos deban usar menos. Y si China quiere hacer IA, aquí la prohibimos por energía, solo falta que cooperen. Yo también quiero aprender a volar y tener alas, entonces ¿cómo lo lograremos? Al final de eso se trata. Simplemente vamos a tener que eliminar a todas las personas que usan demasiada energía, o meterlas a la cárcel o forzarlas a no usar tanta energía. Y si los países no quieren participar, solo unámonos y cantemos Kumbaya para que vean que es una tontería. Solo funciona si vuelves al mundo una pesadilla autoritaria. Esa es la solución. Aquí está la más fácil. En la práctica, no permitimos que los países pobres se desarrollen. Sí, ahí es donde estamos ahora. Simplemente no dejamos que los países pobres se desarrollen. Sí, así estamos ahora. Como alguien que creció en un país pobre, eso me molesta. Sí, Sí, pensé que podrías tenerlo. me molesta cuando la gente dice, lo siento, usamos demasiada energía, tú no puedes tener aire acondicionado, realmente tengo un problema con eso. Y creo que siempre esto lo dicen quienes crecieron en países ricos. Nadie de un país pobre sugeriría usar menos energía, ¿cierto? Y son personas muy privilegiadas que no entienden el privilegio que tienen al haber nacido y crecido en un lugar donde tenían acceso a la abundancia de energía. Sí, ese es un muy buen punto. Las personas que caminan todos los días para ir a buscar agua no están haciendo campaña para que usemos menos energía, ¿verdad? Es quien está en su estudio con aire acondicionado, luces encendidas y filtro en la computadora. Incluyéndome específicamente a mí. Los que se quejan, ya sabes, somos personas como yo los que nos quejamos de que usamos demasiada energía, ¿verdad? Mientras hago mis búsquedas usando IA durante esta conversación, lo cual, por cierto, me recuerda a algo. Si vamos a apostarle todo a la IA, vamos a necesitar muchísima más energía. Hablando de usar menos, en realidad vamos a necesitar mucho más. ¿No sería genial usar energía verde o limpia? ¿Qué se requiere para lograr cero emisiones netas de carbono? ¿Tú sabes cuántas? ¿Cuánta energía nuclear necesitaríamos? Otra vez te pongo en aprietos con las matemáticas. Sí, con las matemáticas. Cero emisiones netas de carbono es un término raro, pero Ese es el término correcto que puedes corregir. Podemos usar otro diferente. Solo estoy tratando de usar las palabras de moda. ¿qué se requeriría para que Estados Unidos tuviera electricidad totalmente limpia? Y volvamos a lo que realmente sabemos, que es la energía nuclear, que representa el 20% de la electricidad de Estados Unidos. Y digamos que queremos cambiar todo eso, entonces, ¿qué obtenemos
4 o 5 veces la cantidad de energía nuclear. Así que estamos hablando de aproximadamente 100 reactores para el 20%. Hablamos de 500 reactores. Eso es mucho, pero también hay 1.600 plantas de energía en California. En California, Quizá no es mucho. ¿Hay alguna manera de convertir una planta de carbón en una planta nuclear? Porque la planta ya está ahí, la infraestructura ya está ahí. ¿Podemos reutilizar esto o es ridículo? claro que puedes, pero no reutilizarás la planta como tal. El núcleo del reactor no se pone en la caldera de carbón. Lo interesante es que gran parte de la infraestructura necesaria para una planta de carbón también se requiere para una nuclear, como las torres de enfriamiento, caminos y edificios administrativos. Cables y esas cosas, todas esas cosas. Puedes entrar y construir un reactor junto a la caldera existente. Una de las cosas interesantes, y es algo que apenas aprendí recientemente, es que la parte más difícil de convertir una planta de carbón en una planta nuclear es que tendría que haber mucha limpieza, porque los sitios de las plantas de energía de carbón están muy sucios, Está bien. incluida la contaminación radiactiva de cenizas de carbón. Entiendo, es irónico. ¿No debe estar cerca de agua para enfriar también? Sí, pero todas las plantas de carbón también, porque también son plantas térmicas, así que también, sí. Así que las plantas de carbón son muy similares a las nucleares, y las plantas de gas también son muy similares en eso. Calientan agua para crear vapor, hacen girar una turbina, bla, bla, bla. Así que también necesitas enfriamiento constante. La diferencia, obviamente, es que el carbón quema carbón para hacer todo eso, y la nuclear simplemente aprovecha los átomos. Qué interesante. Ya tienes la mayoría de estas cosas y mucha infraestructura lista. Solo falta construir los reactores nucleares ahí. Aún así te ahorras mucho trabajo y gastos porque la infraestructura ya existe. Hay muchos más de los que necesitamos, solo requerimos 500 y en California hay 1.600. No es necesario reutilizar todas las plantas de carbón, solo la mayoría. Las más grandes o seguras son mejores para el área necesaria. No es necesario reutilizarlas todas. Es prometedor. Y aquí está lo que más me emociona, en mi opinión. A medida que avanzamos hacia un mundo donde la gente perderá sus empleos por la inteligencia artificial y no sabemos cuáles serán las cifras, puedes capacitar a quienes trabajaban en la planta de carbón para laborar en la nuclear. Y así el impulso que eso le da a la economía de estos pueblos, que en muchos casos están devastados por el cierre de la planta de carbón, es realmente increíble. También genera empleos y aporta a la comunidad. Increíble. Bueno, sé que se nos está acabando el tiempo. Gracias por venir al programa hoy. Soy un gran defensor de la energía nuclear y sé que de alguna manera molestamos a China, como suelo hacer en este programa. Ellos lideran esto, así que espero que no tomen atajos ni causen otro accidente, pues nos afectaría mucho. Porque la energía nuclear realmente parece ser la única salida del lío en el que estamos ahora, al menos hasta que logremos la fisión. Pero supongo que eso todavía lo contaría como nuclear. Sí, exactamente. Sí, muchas gracias por venir al programa hoy. Gracias, Jordán. Los conteos de esperma han bajado más del 50% mundialmente. El conteo de esperma baja después de los 20 años. ¿Existe algún entrenamiento que mejore mi fertilidad? Si eres joven y quieres hijos, evítalo. ¿Por qué tantas de estas cosas no se diagnostican? La pornografía causa disfunción eréctil y afecta la salud mental.